No solamente la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado proyectan una imagen de México en el resto del mundo, sino que también lo hacen otros elementos constitutivos de nuestra identidad, entre los que sin duda están nuestra cultura y nuestras tradiciones. Ciertamente, en los últimos años la imagen no es muy buena en virtud de que nuestras propias noticias, nuestras propias imágenes no hacen más que reproducir de una manera distorsionada lo que sucede en nuestra sociedad. México, no obstante, es mucho más que la lucha contra el crimen organizado. En términos históricos y en términos culturales, e incluso hasta en términos turísticos, que van muy de la mano, bueno, la imagen de México es muy positiva, ¿sí? México también recibe muchos turistas a nivel mundial. Su pasado milenario dota a nuestro país de fuertes credenciales para presentarse ante el mundo. La riqueza gastronómica, ¿sí? Las tradiciones, incluso las culturas prehispánicas, ¿no? Nos sitúan a la altura de los países que tienen un atractivo muy importante y muy interesante. Después de todo, México es un actor internacional visto con simpatía por culturas y pueblos de todas las latitudes del planeta. Nuestro país cuenta con las herramientas de las que su cultura lo dota para promover su imagen y sus intereses en el ámbito internacional. México es un país muy grande, con una gran cultura que es muy reconocida en buena parte del mundo, y eso de alguna manera hace un contrapeso a las malas noticias, ¿no? Si México es más grande que sus problemas, su riqueza cultural hace que lo sea mucho más. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. En el corte anterior estábamos analizando, preguntándole más bien a Cecilia Yeyber, de qué manera o cuáles son los mecanismos a través de los cuales se selecciona el producto cultural que va al exterior. Y en eso estábamos cuando tuvimos que hacer el corte. Estaba comentando sobre el programa anual que lleva a cabo la Secretaría a través de sus representaciones, sean estas embajadas, sean consulados, sean oficinas en el exterior. En este programa, precisamente, trabajamos nosotros a través de nuestros representantes, de nuestros agregados culturales, de nuestros encargados del área cultural en cada representación, en cada país en donde están acreditados. Y precisamente este sí es un programa que se revisa anualmente, con una cierta anticipación, en el que revisamos el programa que nos presenta cada representación y nosotros hacemos las propuestas de lo que pensamos que debería de ir al exterior, y se hace de acuerdo al lugar en donde están acreditados, de acuerdo al público. En ese caso, por ejemplo, sí puedo decir que la variedad que tenemos va de todo, va, como dije, desde las bellas artes en una gran capital europea, y no solamente europea, hay ciudades, hay lugares en los que te piden una exposición de bellas artes, que es lo que hemos tenido grandes exposiciones. Hay otros lugares en los que vamos como decía, con eventos gastronómicos. Acabo de estar recientemente en La Habana y tenemos, por ejemplo, hay una casa donde se hacen presentaciones, la Casa Benito Juárez de México, que, por ejemplo, hay un muro que se les encargó a grafiteros, o sea, a cultura urbana. Grafiteros que estuvieron en un concurso y que lo ganaron y que tenemos para exposición, digamos, de México. Yo creo que este programa cultural sí revisa y sí comprende. Es incluyente, digamos. Todas estas manifestaciones, y nuevamente la programación responde a los lineamientos, no solo en este caso, por ejemplo, un Plan Nacional de Desarrollo que tiene muy claro el propósito de llevar la promoción de México, la promoción cultural al extranjero, sino también los lineamientos propios ya particulares de la Secretaría de Relaciones y de la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural, de ir al mundo, de presentar las fortalezas de México. Y un aspecto muy importante que es parte de nuestros objetivos también, es también detectar las oportunidades para nuestra creatividad. Es decir, la política cultural, tanto nacional como el brazo con relaciones exteriores, tiene los objetivos de la preservación de nuestra cultura en sus distintas manifestaciones, la protección a nuestro acervo, a nuestro legado cultural, la promoción de esta identidad,
tiene también muy importante la promoción a la creatividad, a que nuestros artistas, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes también tengan oportunidad en el extranjero de tener estímulos. Vivimos en un mundo totalmente globalizado y no solamente ahora, pues desde siempre. Es un modus vivendi. Si eres un pintor y expones en Nueva York, expones en Londres, pero es pues también, empiezas a caminar en el mundo. También es para que México se enriquezca. México, no olvidemos, Claro. con esta riqueza cultural que tenemos, no es una riqueza que ha crecido y se ha forjado como se podría pensar de manera cerrada, ha sido también lo que nos hemos alimentado del extranjero, lo que hemos expuesto en el extranjero, y también es uno de los objetivos que nos interesa, presentar nuestras fortalezas y ofrecer oportunidades a nuestros artistas. Aquí estamos viendo, a mí algo que me interesaba mucho en este programa era si las dos partes necesarias o necesarísimas para lograr una proyección cultural se entienden o no, o están bien comunicadas. Yo ahorita, en 3/4 partes del programa que llevamos, me parece que no, como que no hay una conexión clara, vamos a decirlo así. Bueno, no sé. hablando de en general, la o sea, porque, política sí, por cultural ejemplo, nacional y la internacional, o hablando del no, sector privado. No, para el Ahí te va exterior, el sector un ejemplo, privado. Sí. digo, muy puntual, ¿no? Una de las exposiciones que tuvimos, afortunadamente apoyada con que se fuera la exposición al extranjero. Sin embargo, no contábamos con ningún recurso para el montaje, para todo lo demás que se iba a hacer. Es decir, la Secretaría facilitó, hizo todo el trabajo para que la exposición viajara. Y dices, bueno, ¿cómo lo voy a hacer con lo demás, no? Dado que no hay apoyo privado, etcétera. Entonces, pues, Consejo de Promoción Turística, ¿no? Bueno, Consejo de Promoción Turística ve el proyecto y se quiere suicidar. Dice, bueno, esto, perdón, pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Yo estoy con el rollo pirámides, etcétera. Esto es a lo que yo le estoy apostando. Y bueno, pues ni hablar, ¿no? Se va a la exposición, ahí le sacamos como podemos a Boston. Y resulta que le dan la portada del Boston Globe y 2 páginas interiores. Y digo, bueno, ¿cuánto le hubiera costado al Consejo de Promoción Turística pagar 2 planas del Boston Globe y tener en la portada, en el copete, México, ¿no? Pero, no, bueno, decía Mexican Art Leaps from the Streets, etcétera? ¿Cuánto le hubiera costado? O sea, digamos, el trade-off, o sea, el intercambio que hay que hacer. Me queda clarísimo que las sinergias están Entonces, ahí, sí, pero como sí que a mí me gustaría o aclararlas, no sé. Entonces, tomar bueno, este eso fue ejemplo. hace años, ¿no? Digo, últimamente las experiencias son distintas, pero en ese sentido dices, bueno, si ya va a haber un esfuerzo para que esto viaje, o sea, ¿por qué no hacer como Pero una...? Sí me gustaría en este ejemplo precisamente enfatizar el apoyo y lo que comentaba yo sobre nuestros lineamientos. Precisamente una exposición, precisamente las actividades artísticas, nosotros tenemos lineamientos que obviamente nos permiten el apoyo logístico, que no es menor en términos financieros, ¿no? Eso y que si no es con ese apoyo no viaja. Pero es lo Ahora, que te digo. Una segunda parte, nosotros acabamos de tener un taller precisamente con nuestros agregados culturales para revisar todas estas políticas y ver cómo podemos optimizar nuestros apoyos. Precisamente hay una segunda parte, que es cuando tú vas al extranjero, y tú has ido mucho con nosotros, Débora, es nuestro representante, el agregado cultural o el representante en ese lugar, va a buscar y va a facilitar los otros apoyos, porque en el ámbito cultural se trabaja mucho de esa manera. Tú mandas una actividad, la entidad que la recibe tendrá a su vez eso es lo que no sucede ese tanto. tipo. Yo creo que yo lo hice aún antes de estar, tú has estado como embajador, yo lo hice aún antes de estar en el área cultural, es decir, cuando estás como embajador, cuando estás como agregado cultural, en efecto tienes un ámbito en el que moverte y tienes abierta una serie de posibilidades para lograr los apoyos, es decir, Relaciones Exteriores sí da este apoyo financiero, nuevamente dentro de sus lineamientos. No podemos pagar lo que se llama una tarifa, un fee, porque esto es algo con allá lo que me refiero es que si hubiera esta política coordinada de cultura, donde yo, imagínate que puedo pedir un préstamo para poder hacer el montaje de mi exposición. Yo no tengo acceso a eso.
No tengo acceso a que aún alguien de la iniciativa privada le interese darme dinero porque no hay incentivos fiscales para que la empresa privada le quiera dar a una manifestación cultural dinero que le represente un beneficio, como digo, por ejemplo, estamos viendo los beneficios con todas las críticas que se le puede hacer a la 226, ¿no? Ahora, bueno, se acaba de otorgar 50 millones para el teatro, etcétera. Entonces, a lo que me refiero es, por ejemplo, ¿no? Con una política cultural y con una conducción como la tuya, que se ha abierto, puede viajar la exposición, hay todo ese apoyo de órale, llégale, y sin embargo, mucho de los otros instrumentos que necesitas para que eso sucede no existen. Mira, yo coincido que hay una Los parte... voy a interrumpir porque tenemos que hacer un pequeño corte, pero no se me enfríen, aquí mismo tomamos el debate. Ahorita regresamos.